El 25 de enero, con motivo de las segundas vísperas de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Papa Francisco pronunció un anuncio que podría marcar un antes y un después en la historia. La Iglesia Católica ha declarado su disponibilidad a acoger una fecha compartida para la celebración de la Pascua, una decisión que se presenta como un importante paso ecuménico, pero que suscita interrogantes y reflexiones profundas, sobre todo entre aquellos fieles que temen que se pueda comprometer la tradición en nombre de la unidad. No se trata, en realidad, solo de una cuestión de calendario. Las consecuencias de esta elección afectan a aspectos teológicos de gran relevancia. Quédate con nosotros hasta el final para comprender plenamente todas las implicaciones. La Pascua es el centro vital de la fe cristiana, el memorial de la resurrección de Cristo, fundamento de la esperanza y de la redención eterna. Sin embargo, durante siglos, debido a la diferencia entre el calendario gregoriano y el juliano, católicos y ortodoxos han celebrado esta solemnidad en fechas diferentes. Estas discrepancias no son simples divergencias cronológicas, sino que reflejan identidades y tradiciones litúrgicas profundamente arraigadas. La propuesta de establecer una fecha común para la Pascua abre, pues, una pregunta crucial. ¿Se trata de un paso decisivo hacia la reparación de las fracturas entre las confesiones cristianas? ¿O existe el riesgo de que se pierda algo esencial de la tradición católica? ¿Es posible encontrar un punto de equilibrio entre el deseo de diálogo y la salvaguardia de la pureza de la fe? Durante la celebración de las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, el Papa Francisco afirmó: «La Iglesia Católica está dispuesta a aceptar la fecha que todos quieran, una fecha para la unidad». Palabras sencillas, pero cargadas de un profundo significado pastoral, histórico y teológico. No nos encontramos ante una simple reforma del calendario, sino ante una apertura concreta hacia el diálogo ecuménico, que durante mucho tiempo se ha topado con las barreras de las tradiciones y las divergencias doctrinales. La disponibilidad de la Iglesia Católica a compartir una fecha común para la Pascua representa un gesto de reconciliación hacia los hermanos ortodoxos y las demás confesiones cristianas. Un signo de buena voluntad en un camino que apunta a recomponer la unidad, aún respetando la complejidad de sus respectivas identidades de fe. Sin embargo, precisamente esta disponibilidad de la Iglesia Católica a considerar una fecha común para la Pascua genera dudas e interrogantes. El vínculo secular con el calendario gregoriano no es solo una cuestión histórica, sino el reflejo de una precisa visión teológica que no puede adaptarse fácilmente sin correr el riesgo de perder parte de su esencia. Muchos se preguntan si esta elección representa una concesión estratégica para favorecer el diálogo, o si, por el contrario, expresa una visión más profunda de unidad espiritual y de compartir la fe. La Pascua no es una simple fiesta litúrgica. Constituye el corazón de la fe cristiana, la celebración de la resurrección de Cristo, culmen de la vida litúrgica y cumplimiento del misterio de la redención. Es el momento en que la esperanza de la vida eterna se renueva en los corazones de los creyentes. Por este motivo, toda propuesta de modificación de las modalidades de su celebración suscita legítimas reflexiones y preocupaciones. La tradición católica ha arraigado la celebración de la Pascua en un calendario litúrgico preciso, adoptado en 1582 con la Reforma Gregoriana. Esta reforma no fue solo una operación técnica, sino una elección teológica y pastoral, destinada a establecer una comprensión común del tiempo sagrado. Modificar esta fecha o armonizarla con otra podría percibirse como una cesión, una concesión que cuestiona la propia identidad de la tradición católica. Además, el significado de la Pascua trasciende la mera dimensión cronológica.
es la síntesis entre la memoria de la pasión de Cristo y el anuncio de su victoria definitiva sobre la muerte. Cualquier variación en su celebración podría debilitar la percepción de este significado teológico esencial. Aunque el deseo de unir a los cristianos de diferentes confesiones en una única fecha de celebración nace de nobles intenciones, no está exento de riesgos. Tras siglos de divisiones, marcados por cismas y conflictos, una celebración común de la Pascua podría parecer un paso hacia la realización de aquella oración de Cristo recogida en el Evangelio de Juan, que todos sean uno. JN 17:21. Sin embargo, todo camino hacia la unidad conlleva costes y retos que no pueden ignorarse. La pregunta crucial es la siguiente: ¿hasta qué punto es lícito sacrificar aspectos de la propia tradición para alcanzar la unidad? Si el precio a pagar es el abandono de una parte fundamental de la propia identidad espiritual, o el riesgo de diluir el profundo significado de la fe, ¿puede hablarse realmente de progreso? Un diálogo ecuménico que se reduzca a una mera uniformidad exterior corre el riesgo de traicionar la riqueza de las diferencias que, aunque dolorosas, han contribuido a formar las identidades de las diversas tradiciones cristianas. Además, existe el peligro de que esta apertura sea vista como una concesión unilateral por parte de la Iglesia Católica, socavando la confianza mutua en el camino hacia la unidad. La declaración del Papa Francisco, aunque motivada por nobles intenciones, corre el riesgo de ser interpretada como un signo de debilidad o como un intento de adaptar la Iglesia a las presiones modernas. En una época en la que el cambio es percibido por muchos como inevitable, la unidad así alcanzada podría parecer artificial, construida sobre pactos políticos más que sobre una verdadera convergencia espiritual. Pero hay un punto aún más crucial: el de la verdad. La unidad cristiana no puede ni debe perseguirse nunca a expensas de la verdad. Si el precio a pagar fuera comprometer elementos esenciales de la fe católica, es necesario preguntarse por la naturaleza de esta unidad. ¿Cuál es el sentido auténtico de la unidad que se quiere construir? No es casualidad que durante las vísperas, el Papa Francisco hiciera referencia al Concilio de Nicea, una asamblea que marcó un punto de inflexión decisivo en la historia del cristianismo. Este año se celebra el 1700 aniversario de aquel extraordinario concilio, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino. Fue allí donde se definió una de las primeras versiones del credo, y se decidió fijar una fecha común para la Pascua, desvinculándola del calendario hebreo. La fiesta se fijó para el primer domingo después de la luna llena posterior al equinoccio de primavera. Sin embargo, aquella decisión no estuvo exenta de resistencias y contestaciones, y algunas comunidades siguieron sus tradiciones locales durante siglos. Curiosamente, este año las fechas de la Pascua, calculadas tanto según el calendario gregoriano como el juliano, coinciden. Un acontecimiento excepcional que el Papa Francisco ha calificado como un signo de esperanza y una oportunidad histórica para celebrar juntos la resurrección de Cristo. El pontífice incluso ha sugerido conmemorar simbólicamente esta unidad precisamente en Nicea, el lugar que albergó aquella histórica convergencia entre las distintas comunidades cristianas. Pero evocar Nicea también plantea importantes interrogantes. En aquel entonces, la Iglesia estaba en fase de crecimiento, salía de un largo periodo de persecuciones y buscaba una mayor cohesión interna. Hoy, el contexto es radicalmente diferente. El mundo está cada vez más fragmentado, y la propia identidad católica se ve a menudo atacada, no solo desde fuera, sino también desde dentro. Volver a proponer una uniformidad global para la celebración de la Pascua, como ocurrió en Nicea,
podría ignorar las lecciones de la historia. La unidad auténtica no se consigue con una simple decisión centralizada, sino que requiere un largo y profundo proceso de diálogo y conversión recíproca. Si este proceso se limitara a una convergencia formal de fechas, se correría el riesgo de reducir el ecumenismo a una mera fachada, sin abordar las profundas raíces de las divisiones. El Papa se encuentra así ante un reto complejo. Por un lado, cultivar la esperanza de una unidad visible. Por otro, evitar que este sueño se convierta en una concesión que traicione el corazón mismo de la fe. Una verdadera unidad solo puede construirse sobre la fidelidad a la verdad, sin perder de vista el respeto a las diversidades que, a lo largo de los siglos, han forjado las distintas tradiciones cristianas. Remitirse al Concilio de Nicea puede ciertamente ofrecer puntos de inspiración, pero también puede convertirse en un espejo que ponga de manifiesto las divisiones más que la unidad. El diálogo ecuménico, por tanto, debe estar guiado por un auténtico deseo de reconciliación, acompañado de la conciencia de que la unidad no puede ser ni impuesta ni reducida a meros símbolos. De lo contrario, se corre el riesgo de construir una paz frágil y aparente, incapaz de abordar las profundas raíces de las separaciones. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo, comenta, amén, que Dios te bendiga.